Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos en la clase de farmacología. En esta ocasión, la vez anterior terminamos de revisar lo que eran los antihistamínicos. Revisamos lo que eran antihistamínicos H1 de primera y segunda generación, que básicamente son utilizados para el control de las cinetosis y las reacciones alérgicas. La cinetosis, les recuerdo, es básicamente los mareos generados por cuestiones mecánicas, como en los viajes, cosas así. Ahora bien, como mencioné, los antihistamínicos o antagonistas histamínicos de tipo H2 serán revisados cuando veamos los medicamentos antiulcerosos, o sea, los utilizados en el tratamiento de la gastritis o la dispepsia, patologías de ese tipo. ¿Sí? Porque su función, como si recuerdan la clase, está más concentrada hacia alteraciones gástricas. ¿Sí? En esta situación, o en este caso, vamos a pasar a otro grupo de fármacos que van a ser los AINES. AINES es un acrónimo para referirnos a la A es de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son? Pues van a ser un grupo de medicamentos o un grupo de fármacos con diferentes características moleculares, diferentes estructuras. La mayoría son ácidos de tipo orgánico, en su gran mayoría, y tienden a generarnos una inhibición en cuanto a la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, que son mediadores de la inflamación. ¿Sí? Y además pueden producirnos otros estímulos como dolor o fiebre a través de una enzima llamada COX. ¿Sí? Entonces, los AINES van a tener función de analgésico, función de antipirético, eso quiere decir que va a controlar la fiebre, y antiinflamatorio, o sea que va a disminuir la inflamación. Entonces los AINES tienen esas tres funciones: analgésico, antiinflamatorio y antipirético, 3 A's. Entonces, como en todos los grupos de fármacos, he mencionado que existe un fármaco prototípico. En este caso el prototípico es el AAS o ácido acetilsalicílico. Entonces tenemos varios medicamentos AINES que son derivados del ácido acetilsalicílico, o también se pueden nombrar como salicilatos. Entonces, de forma general, los AINES van a tener la capacidad de inhibir una enzima que es la COX-2, encargada de los procesos de inflamación, o un mediador de los procesos de inflamación. Esto explica por qué al inhibir esta sustancia, pues nos van a generar las tres funciones principales, las 3A que había mencionado, que aquí se encuentran: analgesia, antipiresis y antiinflamatorio. ¿Sí? Mientras, entonces, el efecto terapéutico que nosotros buscamos es a través de la inhibición de la COX-2. Pero resulta que la función de los AINES no es selectiva para solamente la COX-2. También puede generarnos una inhibición de la COX-1, lo cual nos va a generar sus efectos secundarios más característicos. La mayoría son a nivel del tubo digestivo y nos pueden provocar grandes complicaciones en pacientes que utilizan los AINES sin una vigilancia estrecha. En esta tabla vemos algunos de los medicamentos más representativos de este grupo, del grupo de los AINES. Tenemos varias columnas, una con el nombre genérico de los fármacos, otra con un nombre comercial. Entonces, pues lo mencionaremos, aunque no hay que ponerle mucha atención. Una vía de administración preferencial que tenga cada uno, qué tan fácil se unen a las proteínas plasmáticas, lo cual pues nos ayuda a saber qué tan rápido se distribuyen, y el tiempo de vida media, cuánto tiempo duran en el organismo más o menos. ¿Sí? Entonces pues vamos a dejar de lado lo que son los grupos, los nombres comerciales, y nos vamos a dedicar a ver el nombre genérico. Entonces el ácido acetilsalicílico es lo que comúnmente había comercializado el laboratorio Bayer como aspirina. Anteriormente, pues todas las aspirinas eran ácido acetilsalicílico. En la actualidad ha sido sustituido por el paracetamol, otro AINE.
Esta situación se dio porque resulta que el ácido acetilsalicílico, aparte de que tiene ciertos efectos gastrointestinales, que puede provocar gastritis mediada por AINES, también tiene una gran función anticoagulante. Entonces provocaba en pacientes ancianos o en pacientes con dolor crónico, pues sangrados. Además, como era un fármaco de gran renombre y con mucha penetración en el mercado, pues había prácticamente en cualquier parte. De hecho, hasta la actualidad en cualquier tiendita de la esquina puedes encontrar una aspirina. Entonces, para evitar el uso indiscriminado de la aspirina y que tengamos una larga serie de reacciones secundarias por la función anticoagulante, pues se sustituyó el principio activo de la aspirina, que era el ácido acetilsalicílico, por el paracetamol. ¿Sí? Otros ejemplos de los comunes tenemos a la indometacina, es muy escuchada. La indometacina es muy utilizada principalmente en su vía rectal como una especie de tocolítico, ¿sí? Va a disminuir la intensidad de las fuerzas contráctiles del útero, ¿sí? Vamos a ver eso cuando lleguemos al apartado de los mecanismos de acción. Es de los, junto con la aspirina, los que tienen menor vida media, pero buena o aceptable unión a proteínas. Tenemos también de estos, bueno, estos no son tan usados, el surindaco, el todolaco, la tolmetina. El ketorolaco sí es muy conocido, también conocido como Dolac. A veces va añadido a otro compuesto que es la trometamina. Pues si revisan en algún hospital una ampolleta de ketorolaco con trometamina. Sí, muy utilizado principalmente en las vías intravenosa e intramuscular, aunque también viene en una presentación sublingual para una más rápida absorción. Diclofenaco también muy conocido, pero resulta que también tiene una gran posibilidad de generar unos efectos secundarios gastrointestinales. Ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, meloxicam. Todos estos son analgésicos y la gran mayoría de estos ya los han escuchado con anterioridad, ¿verdad? Todos poseen las tres funciones que mencionamos, las 3A, de analgesia, antiinflamatorio y antipirético. El ácido acetilsalicílico pues tiene una cuarta, que es el de anticoagulante, ¿sí? Entonces todos tienen más o menos las mismas funciones, aunque en grado variable. Algunos son mejor como antipiréticos, algunos son mejor como analgésicos, otros son mejor como antiinflamatorios, y algunos, pues como por ejemplo el paracetamol, pues es antipirético, es analgésico y antiinflamatorio en unas medidas más o menos balanceada. No es óptimo en ninguna de las tres categorías, pero pues eso lo hace un fármaco muy versátil. En resumen, o como forma de resumen en cuanto al mecanismo de acción, pues van a inhibir una sustancia. Lo que buscan los AINES es inhibir la producción de prostaglandinas, ¿sí? Estas prostaglandinas se van a producir por un ciclo que es el ciclo de la ciclooxigenasa o la COX, ¿sí? Cuando decimos COX es ciclooxigenasa abreviado. Tenemos dos ciclooxigenasas 1 y 2. Una es la mediadora de la inflamación, que es la COX-2, y la COX-1 tiene que ver con la secreción de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que existen tres mecanismos o tres formas, ¿sí? Tres formas por las cuales se van a unir los AINES a la COX, ¿sí? Esto pues va a variar el mecanismo de acción de los medicamentos de esta familia de AINES, ¿sí? Tenemos una unión rápida y reversible, que es en el caso por ejemplo del ibuprofeno, que tiene una buena rapidez de inicio de efecto terapéutico. En el caso de la aspirina tenemos que es igual, es una unión rápida reversible, pero que después se lleva a cabo una modificación tanto del fármaco como del receptor de forma irreversible, que ya no tiene forma de ir hacia atrás. Y tenemos una tercera, que es una unión rápida pero de baja afinidad, o sea que es difícil, que requiere una gran cantidad de dosis para que se lleve a cabo esta unión entre el receptor y el fármaco. Va a ser lenta y va a depender más que nada del tiempo. Y puede ser reversible, como un fármaco que es el flurbiprofeno, un derivado del ibuprofeno, pero que es poco utilizado. Hay que ir apuntando todos los nombres porque pueden ser susceptibles de pregunta cuando se les pregunte algún ejemplo de algún fármaco de alguna de estas familias.
Ahora, los que nos importan pues serían los que tienen mayor acción selectiva sobre la COX-2. Entonces hay AINES que son selectivos para la COX-2. Todos los que mencionamos en la lista anterior no lo son, no son específicos de la COX. Inhiben las dos, la 1 y la 2. ¿Sí? Por ejemplo, ya los que son sobre la COX-2, los que se la inhiben directamente, pues van a funcionar de forma específica solamente sobre esos receptores y van a provocar una inhibición reversible, pero va a depender mucho del tiempo de uso. Entonces una sola dosis no nos va a dar el efecto deseado, tiene que ser a largo plazo. ¿Sí? Y la COX-1 como la COX-2 pues nos va a producir prostaglandinas que pues van a ser mediadoras de varias situaciones, principalmente inflamatorias y en cuestión de la mucosa gástrica. Ahora, la función de la aspirina como antiagregante plaquetario pues tiene que ver con la inhibición de la COX-1. Esta COX-1 pues ya como mencioné, tiene cierta relación con algunas funciones gastrointestinales, preferentemente con la producción de moco, con las plaquetas que tan fácil se agregan unas con otras y en el riñón. ¿Sí? Hay un tipo de fármacos AINES que son los selectivos que ya mencioné, los inhibidores de la COX-2. En este caso pues se han de haber escuchado en algún lado, en la casa de sus abuelos tal vez, lo que es el Celecoxib. ¿Sí? Eso es un inhibidor selectivo de la COX-2 que no nos va a generar ninguno de los efectos secundarios propios de inhibir la COX-1. Ahora bien, en cuanto a, vamos a ver los mecanismos por los cuales pues generan cada uno de las 3A que he mencionado. ¿Sí? Primeramente pues el mecanismo o la acción antiinflamatoria. Si se fijan en el nombre de AINE dice no esteroideo porque pues hay un tipo de antiinflamatorio que son los esteroides como las dexametasona, la hidrocortisona, que pues son esteroides. Eso lo vamos a ver más adelante, es un grupo aparte. ¿Sí? Ahora bien, primero tenemos una fase de inflamación en la cual, por decir un área donde haya habido un traumatismo, primero va a haber una vasodilatación local. ¿Sí? Se van a dilatar los vasos sanguíneos para permitir que llegue más sangre al tejido afectado por una contusión. Luego se va a incrementar la permeabilidad de los capilares, pues con la finalidad de facilitar la distribución de diferentes sustancias de la sangre hacia el tejido dañado, con tal de delimitar el daño, ¿verdad? Luego va a haber infiltración en esa área de fagocitos que van a pues devorar detritos, células dañadas, todos los escombros, por así decirlo, de esa contusión en esa área en concreto. Luego va a haber infiltración de leucocitos, algunos fenómenos degenerativos y ya la fibrosis propia para reparar el tejido dañado por la contusión. Esto sería pues los inicios de una reacción inflamatoria secundaria a algún tipo de lesión o alguna reacción inflamatoria en general, no precisamente. Luego, el siguiente mecanismo sería el mecanismo de acción de la analgesia, cómo reducen el dolor. Primero reducen la inflamación, luego reducen el dolor. La reducción de la inflamación pues va a ser una limitante del daño que puede llegar a provocar una inflamación. Si una inflamación descontrolada puede provocar una fibrosis descontrolada, lo cual puede repercutir en la función a largo plazo del área que haya sido comprometida. En el caso de la analgesia, pues es meramente para controlar el dolor y disminuir la serie de secreciones de sustancias endógenas que pues genera el dolor mismo. ¿Sí? Entonces, esta reducción del dolor se va a dar por el mismo mecanismo anterior que va a ser la reducción de la síntesis de las prostaglandinas. Si hay menos prostaglandinas, hay menos dolor. ¿Sí? Eso es de sentido común. Ahora, para que controlen la fiebre, pues resulta que en las situaciones en las que se genera la fiebre, esta va a estar mediada por citocinas que van a ser la interleucina beta, la interleucina 6, el interferón alfa o el interferón beta. En este caso, pues se va a incrementar lo que es la síntesis de la prostaglandina E2 en los órganos periventriculares a nivel del encéfalo, en particular en un lugar llamado la lámina terminal, y en el hipotálamo, que va a estar encargado de regular la temperatura. Y recuerden que la fiebre pues, es una especie de mecanismo protector del organismo en el cual subimos un par de grados la temperatura con la finalidad
de pues matar ciertos microorganismos patógenos que tengamos, ¿verdad? Por eso se presenta la fiebre en algunas infecciones bacterianas. Entonces 1 grado o 2 a veces es suficiente para matar esas bacterias. Pero el asunto es de que pues nosotros, así como las bacterias, tampoco podemos, no somos aptos para vivir con temperaturas más elevadas de la temperatura normal, esos 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues tenemos que regular esa temperatura para evitar que haya daño a otras estructuras, ¿sí? Que seguíamos con lo de la prostaglandina E2, que va a incrementar lo que es el AMP cíclico, la moneda metabólica de cada célula. Sí, ese AMP cíclico va a estimular al hipotálamo para elevar la temperatura corporal. Entonces, este es el mecanismo por el cual se genera el incremento de la temperatura en algunas infecciones. Los AINES lo que hacen es limitar a las prostaglandinas en el hipotálamo para que no sean activadas las interleucinas y así bloquear la señal que va a hacer que el hipotálamo incremente la temperatura. Entonces, si fijan, los 3 mecanismos, las 3A que he venido mencionando, pues vienen a ser resultado del mismo bloqueo, del bloqueo de las prostaglandinas, que no es un bloqueo directo, va a ser un bloqueo indirecto a través del bloqueo de la ciclooxigenasa, de la COX-1 y la COX-2. Ahora, ¿cómo se van a absorber? Pues resulta que tienen una buena absorción por vía oral, entonces se absorben muy bien por mucosa gástrica, van a pasar primeramente por un metabolismo hepático, luego ya se van a distribuir por vía circulatoria. Los que se vienen en presentación intravenosa, la mayoría de ellos la tienen, entonces esa dicha presentación intravenosa se va a brincar el metabolismo del primer paso, así como las presentaciones para vía rectal o para vía sublingual. Su principal método de eliminación es a través de la orina, y como tienen algunos efectos renales por la inhibición también de la COX-2, de la COX-1, pues ahí vamos a tener un cierto problema a la hora de administrarlos a personas con insuficiencia renal. Y como dije, tienen una alta afinidad de unión a las proteínas plasmáticas, especialmente a la albúmina. Todos los genes tienen esa afinidad por las proteínas, entonces son capaces de desplazar o de competir con otros fármacos. Eso lo veremos en el apartado de interacciones medicamentosas, ¿sí? Indicaciones terapéuticas, pues principalmente en cuestiones de dolor, donde haya dolor. Ejemplos de dolor en las cefaleas, o sea, dolores de cabeza, mialgias, o sea, es dolor de músculos, osteoartritis, ¿sí? Entonces viene a ser inflamaciones de las articulaciones mediado por varias situaciones. Puede ser autoinmune, pueden ser de otro tipo, ¿no? Pueden ser reactivas. En la dismenorrea, que es una menstruación con dolor. En cuestión de la fiebre, obviamente cualquier situación que nos dé fiebre, pues podemos utilizar algunos de estos AINES para controlar la temperatura y limitar el daño que nos podría provocar una temperatura alta sostenida. También pues nos sirve para limitar procesos inflamatorios. Por ejemplo, ahorita mencionamos en la artritis reumatoide, por ejemplo, pues tiene dolor y tiene inflamación, y esa reacción inflamatoria va a acabar limitando y deformando las articulaciones, principalmente las pequeñas articulaciones. Otras son, por ejemplo, en las artrosis, en las que haya un desgaste del cartílago articular, lo cual permite que dos huesos que normalmente tienen un cartílago interpuesto entre ellos tengan contacto, y ese contacto pues lo único que va a generar es que se osifiquen o que se unan, se fusionen. Entonces en artrosis ya muy avanzadas, por ejemplo en la rodilla, podríamos observar cómo la tibia y el fémur ya se han fusionado y la articulación prácticamente ha perdido su función. Entonces son situaciones que generan una gran cantidad de inflamación, que es lo que va a ir lesionando las articulaciones. Entonces es por eso que prácticamente es obligatorio utilizar los AINES por su función antiinflamatoria y analgésica en este tipo de pacientes. Por hoy habremos terminado. Continuaremos mañana todavía con más ejemplos de usos de los AINES y pues ahondaremos, si es que tienen alguna duda, ahondaremos en las dudas que tengan.